Hola amigo, ¿qué tal? Bueno, tal como se los comenté en el último vídeo del domingo pasado, puede ser un breve comentario acerca de Newton, de Sir Isaac Newton, el famoso científico. Famoso, bueno, famoso se queda corto. Dicen que es el más grande de todos, ¿no? Pero que estoy más sentado. Ahora sí. Eh, el más grande científico de todos los tiempos, solamente emulado tal vez por Einstein, en tiempos más modernos. Él nació, Newton nació a mediados del siglo XVII y murió a principios del siglo XVIII, murió en 1727. ¿Y qué tiene que ver esto con la Torá? ¿Qué tiene que ver esto con los temas que tratamos habitualmente, ¿no? El tema de Newton. Bueno, ya lo verán. Quizás algunos no lo sepan, algunos se han enterado el domingo pasado cuando lo comenté brevemente, y ahora voy a hacer un poco más al detalle. Eh, ¿Qué sucedió? Según sus estudiosos, Newton dedicó más tiempo, o sea, más palabras, mejor dicho, de todos los escritos que se encontraron de él. Hubo muchos que tiró, digamos, borradores que se perdieron, pero de todos los escritos que se encontraron a su muerte, él murió concretamente en 1727, de todos los escritos, él dedicó, está estudiado estadísticamente, 1 millón de palabras a sus escritos científicos, posiblemente 1 millón de palabras, y 1.400.000 a sus escritos no científicos, que eran escritos no científicos, la mayor parte sobre temas religiosos, incluso también eh, algo de alquimia, pero la mayor parte de estos 1.400.000 palabras fueron escritos de tipo religioso. Eh, Cuando él se murió, después vamos a contar un poco otros detalles, cuando él se murió, como les decía, en 1727, eh, la familia ofreció a la Universidad de Cambridge ofreció todo lo que tenía, los escritos que tenían ahí en su casa, que eran muchos de ellos inéditos, pero rechazaron los escritos estos teológicos, digamos, ¿no? Y se quedaron solamente con los científicos, que era por lo que él era famoso, por lo que fue famoso en su época, por eso fue nombrado caballero, era casi, digámoslo, para los ingleses, para los británicos era una especie de semidios, ¿no? Tenía ya mucha fama en vida. Bueno, el caso es que la Universidad de Cambridge lo rechazó, incluso un pastor importante anglicano que también era científico vino a ver los escritos y cerró la tapa y dijo: olvídense de esto, o sea, no le gustó lo poco que leyó, parece. Eh, el tema es que esos escritos inéditos, que nadie había leído, que no se conocían, estuvieron en ese arcón, en ese lugar donde la familia lo fue cuidando, a lo largo de 2 siglos. O sea, entre 1727, que él falleció, recién se empezaron a dar a conocer en 1936, o sea, más de 2 siglos, cuando la familia decidió sacarlos a subasta. En esa subasta participaron varias personas, pero fueron dos los postores principales. Uno fue el famoso economista Keynes, y que él se quedó con los escritos sobre alquimia, sobre química, que después también lo donó a una universidad. Y los escritos teológicos se los quedó un tal Shalom Yahudá, que era un erudito y profesor judío que vivía en Jerusalén. Estamos hablando de 1936, cuando todavía no estaba el Estado de Israel. Se los quedó él, y a su muerte, que sí, fue unos 30 años más tarde, dejó como legado, como herencia, se lo dejó a la Universidad de Israel, al Museo Universitario, que es donde
quedó. Es decir, eran estos dos postores los que, digamos, recuperaron, por así decirlo, la memoria perdida, escondida de Newton. ¿Y por qué Newton no dio a conocer en vida eso? Bueno, porque él era, esto se ve a través de los textos, era descreía de algunos principios de la religión cristiana de la época, tanto en los anglicanos como los católicos, que era el tema de la Trinidad. O sea, él decía que la Trinidad es una deformación del mensaje de Cristo, solamente hay un solo Dios. Es decir, él, en una época en que casi no había judíos en Inglaterra, porque recién comenzaron a venir más o menos a fines del siglo XVII, digamos que no habían sido expulsados hacía varios siglos y recién comenzaron a volver. Él no tuvo contacto, por lo que sabe, con judíos, con personas judías, pero sí incluso llegó a aprender hebreo y arameo para entender mejor los libros que consultaba, la fuente que consultaba, pero él llegó, esos libros que fueron donados a la Biblioteca Nacional de Israel finalmente, como les decía, eso fue en 1969, él en esos libros desarrolló toda una interpretación religiosa, ¿no? Y para él no estaban separadas la religión y la ciencia. De hecho, sus hallazgos, sus creaciones, sus definiciones en la ciencia, según esto, parecería ser que estaban profundamente ligados a su trabajo a escondidas, que recién se reveló, no a su muerte, sino 2 siglos después de su muerte, o sea, recién a mediados del siglo XX. ¿Qué es lo que hizo? Su enfoque era de que la historia, ahora estoy citando a uno de sus biógrafos, Levi Rubin, su enfoque era que la historia era tanto una ciencia como la física, o sea, era la misma historia. Y la visión del mundo era que su laboratorio, para comprender la historia, cómo comprender la historia, él llegó a la conclusión de que debía partir de los libros sagrados. Era de él donde partía todo. O sea que para él su fe no era menos importante para él que su ciencia. Justamente para los de Cambridge sí fue más importante porque desecharon los escritos teológicos, se quedaron solamente con los escritos científicos. Es decir, incluso él intentó proyectar cómo sería el final de los tiempos, el papel de los judíos cuando eso iba a suceder. Tenía una curiosidad objetiva por el judaísmo y por la Tierra Santa, que es muy llamativo el contraste que tenía en general con el sentimiento antijudío que imperaba en aquellas épocas, especialmente incluso por parte de los eruditos cristianos, ¿no? Y según este autor, Levi Rubin, se interesó mucho por los judíos y no encontramos expresiones negativas hacia los judíos en sus escritos. Es más, él dijo, estamos hablando de principios de 1700, que los judíos finalmente regresarían a su tierra. O sea, otro más, que ya estaba seguro de por dónde iba a venir la historia. Más aún, en un manuscrito escrito por Newton estaba titulado Notas sobre el templo. O sea, el templo judío, el templo de Salomón, en donde él escribe sobre el templo y sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo. Tiene unas observaciones sobre lo que él creía que era una arquitectura sagrada, y una geometría sagrada, y también describe los rituales religiosos, ¿no? Esto lo escribió a finales del siglo XVII, alrededor del 1680. Incluye en esos escritos palabras citadas en latín, hebreo, arameo y griego. O sea que bueno, se dice que él trabajaba en toda su vida adulta, trabajaba
no sé si es exageración, pero es lo que se cuenta de él, 18 horas por día, eh, todos los días de la semana. Bueno, volviendo al tema del templo, él veía el templo judío como un modelo del universo, creía que el templo de Jerusalén y el patio que lo rodeaba era un modelo solar heliocéntrico con un altar que representaba el sol. O sea, él decía que los judíos ya sabían en los tiempos antiguos que la Tierra giraba alrededor del Sol. Eso es lo que Newton dice. Y el interés por la arquitectura del templo también tuvo que ver con su creencia de que el templo serviría como el sitio de la revelación para cuando llegara el Apocalipsis. Y, por supuesto, que también creía, en orden a esta convicción, de que el templo se reconstruiría en Jerusalén. Él estaba guiado por esta creencia, ¿no?, de que los secretos estaban codificados en los textos sagrados de las civilizaciones antiguas y que después se pervirtió. O sea que al principio eran todos monoteístas, o sea, creían todos en un solo Dios y que después se pervirtió y él, aunque no lo confesó en vida, él creía que el concepto de la Trinidad, por ejemplo, era, era un defecto, ¿no? Una mala lectura. Entre los pocos amigos que sabían de estas disquisiciones suyas era John Locke, el famoso filósofo. John Locke, incluso él, según cuentan, lo instó a seguir investigando porque, claro, era algo que debía mantenerse en la reserva, ¿no? Para no, para no caer en las redes de la crítica religiosa, que por supuesto era bastante determinante para su trabajo, ¿no? Pero bueno, a través de estos textos sagrados de las civilizaciones antiguas, él se interesó por el pensamiento judío. Eh, Tenía, según dicen, una copia traducida del Sefer Abodá, del libro del servicio del templo. Tenía parte de del Mishneh Torah de Maimónides. Y él también estaba convencido de que la teología esta más temprana de los primeros tiempos incluía la investigación filosófica en astronomía y física y que no se separaba entre religión y ciencia. O sea, que era todo lo mismo como era su pensamiento. Él tuvo intentos de derivar información de las descripciones bíblicas e incluso talmúdicas. Llegó también a consultar el Talmud en lo que se refería al Mishkan. O sea, el Mishkan es el tabernáculo y el templo, el Mikdash, el Beit HaMikdash. Él los toma como ejemplos de documentos históricos, filosóficos, que intentan equilibrar la religión y la ciencia. O sea, era, era muy atrevido, incluso sería atrevido hoy, que de hecho cuando se descubrió esto el siglo pasado hay muchos que no les gustó este aspecto hasta ese momento desconocido de Newton. Es decir, él decía que es un matrimonio, eh, hay un matrimonio entre lo científico y lo teológico, que van juntos, ¿no? Y él se refería a esto en estos escritos. Nos dice Mirka Levi Rubin, que les decía antes, este biógrafo suyo, dice, hoy tendemos a hacer una distinción entre ciencia y fe, pero para Newton todo era parte del mismo mundo. Él creía que el estudio cuidadoso de los textos sagrados era un tipo de ciencia, que si se analizaba correctamente podría predecir lo que vendría. Él creía que, como les decía antes, que las escrituras hebreas, incluso también el Nuevo Testamento, presentan a Dios como una entidad. Por eso habla de la negación de la Santísima Trinidad, que es posterior, ¿no? Y bueno, la negación de la Santísima Trinidad era una herejía, ¿no? De la Iglesia Católica y de la Iglesia de Inglaterra también. Pero claro, bajo su patronazgo él vivió y trabajó. Por eso lo del secreto, lo de guardarse, ¿no? Bueno, igual terminar con una, con una carta que le escribió Albert Einstein después de esta
de esta subasta que les comenté al principio, le escribió una carta a este señor Shalom Yehuda, que vivía en Jerusalén, que era el que se había quedado con los escritos teológicos, y que no es muy larga, se las voy a leer. Esta es la carta de Einstein al señor Yehuda, a este erudito. Dice: mi querido Yehuda, los escritos de Newton sobre temas bíblicos me parecen especialmente interesantes porque proporcionan una visión profunda de los rasgos intelectuales característicos y los métodos de trabajo de este hombre importante. El origen divino de la Biblia es para Newton absolutamente cierto, una convicción que contrasta curiosamente con el escepticismo crítico que caracterizaba su actitud hacia las iglesias en su época. De esta confianza nace la firme convicción de que las partes aparentemente oscuras de la Biblia deben contener revelaciones importantes. Para iluminar cuáles solo hay que descifrar, solo hay que descifrar su lenguaje simbólico. Newton busca este desciframiento o interpretación por medio de su agudo pensamiento sistemático basado en el uso cuidadoso de todas las fuentes a su disposición. O sea, nada menos que Einstein escribió esta pequeña carta en donde también Einstein, por supuesto, que decía Dios no juega en los dados, en su momento, famosa frase de Einstein, hablaba así, de esta manera, de Isaac Newton. Bueno, era esto más o menos lo que quería compartir con ustedes. Llama la atención la manera casi mística, y podemos incluso decir con un dejo de elección divina, la manera en que fue guardada esa documentación durante 2 siglos. Nadie la quiso y vino a parar a manos de alguien que estuvo ahí presente, se enteró de eso providencialmente en esa subasta que hizo en Londres en 1936, este señor Yehuda, el profesor, y terminó ahora en un museo importante en Israel. Si esto no es místico, se le parece. Bueno, muchas gracias. Mañana vamos a grabar una charla con una amiga, con Mariam, en donde vamos a hablar también de Newton y también de su, tratando de ver los aspectos que nos tocan a nosotros, como el tema judío y el debate que tenía con Leibniz. Bueno, pero eso ya será en otro vídeo. Gracias por todo, bueno, y nos vemos, estamos en contacto. Chao, chao.